Vivimos en una época que celebra la libertad de elegir, de mostrarse, de consumir, de amar. Nos repetimos que todo depende de nosotros, que si trabajamos, si cuidamos la imagen, si aprendemos a vendernos bien, alcanzaremos la felicidad. Esa es la gran promesa del mundo contemporáneo. La felicidad como proyecto individual, el amor como territorio de realización personal y el deseo sometido a las mismas leyes que gobiernan el dinero. Michael Houellebecq, poeta, novelista, observador incómodo del siglo XXI. Vio antes que muchos que el capitalismo no se detiene en la economía. Penetra en la intimidad, en el alma, enseñándonos a medir el afecto con la misma lógica con la que medimos el éxito. Su recepción pública siempre fue ambivalente. Para algunos es un pesimista radical, para otros un realista sin música. No escribe para consolar, sino para describir lo que preferimos no mirar. Y lo que observa, con paciencia clínica, es que también el amor se convirtió en mercado. Algunos acumulan atención y deseo, otros quedan fuera. Y lo más perverso es que esa desigualdad parece natural. Creemos que el amor libre nos iguala, pero en realidad traslada al cuerpo. Las jerarquías del mercado. Esa idea atraviesa toda su obra, pero aparece con fuerza en su primera novela, Ampliación del campo de batalla, 1994. El protagonista es un ingeniero informático. Tiene empleo, estabilidad, independencia y una soledad que lo devora. Vive en un mundo donde la libertad es total, pero la pertenencia es imposible. Houellebecq lo resume con una frase que suena a diagnóstico social. Igual que el liberalismo económico desenfrenado, el liberalismo sexual produce fenómenos de empobrecimiento absoluto. Algunos hacen el amor todos los días, otros 5 o 6 veces en su vida, o nunca. Es lo que se llama la ley del mercado. La metáfora no es casual. El amor, como el capital, se concentra. Unos pocos poseen abundancia de deseo, mientras otros son expulsados de la circulación. No hay injusticia visible, solo la lógica fría del rendimiento. El protagonista no se rebela, comprende que está fuera del juego, condenado a la transparencia, a no ser visto. Houellebecq observa esa vida sin sentimentalismo. Su tono es clínico, casi quirúrgico. No juzga, describe, y esa distancia produce una sensación de verdad incómoda, porque debajo de esa frialdad, muchos reconocen su propia experiencia. Vivimos rodeados de estímulos, pero cada vez más desconectados. Tenemos todas las libertades, menos la de no competir. Desde los años 60 repetimos que el amor debe ser libre, libre de prohibiciones, de moral, de culpa. Pero Houellebecq advierte una paradoja. Esa libertad absoluta se comporta como el mercado libre. Cuando no hay límites, cuando cada cual busca maximizar su placer, el resultado no es igualdad, sino desigualdad extrema. En el viejo modelo, las restricciones ofrecían un mínimo equilibrio. Había injusticias, sí, pero también cierta distribución del afecto dentro de marcos comunitarios. En cambio, en el mercado liberal del deseo, cada persona se convierte en empresario de su propio atractivo. El éxito amoroso se mide como logro personal, el fracaso como carencia individual. El deseo deja de ser vínculo y se convierte en competencia.
El cuerpo es un currículum, la biografía un anuncio. El lenguaje del management coloniza la intimidad. Gestionar expectativas, maximizar compatibilidades, evitar vínculos tóxicos. A primera vista suena razonable, pero al fondo hay una renuncia silenciosa. La renuncia a lo imprevisible. Y sin lo imprevisible, el amor se seca. En las partículas elementales, 1998, Houellebecq amplía esta visión. Ya no habla solo del amor como economía, sino del colapso espiritual de una civilización obsesionada con el placer. El cuerpo, liberado del tabú, se convierte en mercancía, y el sexo en ritual de consumo. Los personajes buscan experiencias, pero no contacto. Quieren intensidad, pero evitan el compromiso. Y detrás del hedonismo aparece la depresión. Houellebecq muestra cómo la revolución sexual, que debía emancipar al individuo, ha creado una nueva obligación, la de disfrutar, la de ser deseable, la de no fallar nunca en el rendimiento emocional. El placer se convierte en tarea, el deseo en trabajo y la libertad en ansiedad. Esta lectura, que en los 90 parecía exagerada, hoy suena profética. Entonces no existían Tinder, Instagram ni OnlyFans, pero el mecanismo ya estaba descrito. Vivimos en una economía de la atención. Nos mostramos como marcas, competimos por miradas. El deseo se cuantifica en likes, en seguidores, en visibilidad. El amor se ha vuelto algoritmo. Las aplicaciones de citas son mercados que prometen libertad, pero operan por descarte. Un movimiento de dedo decide el destino emocional de otro. Cada usuario aprende a optimizar su perfil. Ángulo de la foto, tono de la bio, señales de estatus. Ajustamos quiénes somos a lo que el sistema premia. Y el sistema premia lo que ya es visible. Se produce entonces un fenómeno conocido en economía: la ventaja acumulativa. Quien es visible se vuelve más visible. Quien es deseado se vuelve más deseado. La concentración del capital erótico replica la del capital financiero. Mientras tanto, el resto se desgasta en la periferia del mercado. Siente que algo falla y la cultura le responde: mejora tu producto. Traducción: mejora tu cuerpo, tu estilo, tu relato. Convierte tu vida en catálogo. La economía de creadores intensifica la confusión. Suscripciones, muros de pago, cercanía de alquiler. Relaciones parasociales que simulan intimidad. A cambio de atención constante, parecemos más conectados, pero nos tratamos como audiencias. En paralelo, filtros de belleza e inteligencia artificial prometen corregir imperfecciones. La cara optimizada, el cuerpo retocado, la voz pulida. Todo listo para gustar, pero cada vez más lejos de tocar. En esta dinámica, el contacto humano se sustituye por exposición permanente. Confundimos atención con amor, y la aprobación se vuelve la droga blanda del siglo. Paradójicamente, cuanto más accesible es el cuerpo del otro, más inaccesible se vuelve su intimidad. La abundancia prostituye el misterio, y sin misterio, el deseo se agota en repetición. En La posibilidad de una isla, 2005, Houellebecq lleva esta lógica al extremo. Imagina un futuro donde los humanos han sido reemplazados por clones, que ya no conocen el deseo ni el dolor. Han conquistado la inmortalidad, pero a costa de la emoción. Son perfectos y por eso vacíos.
El amor en ese mundo es arqueología, un recuerdo de una especie que alguna vez necesitó al otro para existir. La metáfora apunta al presente con precisión incómoda. Cada avance técnico nos promete libertad, menos fricción, menos espera, menos riesgo, pero el amor necesita fricción, necesita espera, necesita riesgo. Sin ese roce, sin esa vulnerabilidad, la relación se vuelve intercambio de utilidades. Y cuando el otro es solo un conjunto de beneficios, deja de ser un otro, se convierte en herramienta. Houellebecq no demoniza la tecnología, señala su efecto lateral, la neutralización de lo humano cuando todo se optimiza. Si el objetivo es eliminar el dolor, terminamos eliminando también el amor, porque amar duele implica dejar de tener el control. A lo largo de sus libros, Houellebecq construye un retrato implacable del siglo XXI. No ofrece soluciones, ofrece lucidez. Sus personajes son víctimas de su propia libertad. Saben que podrían ser felices, pero no encuentran el modo. Tienen acceso al mundo entero, pero nadie a quien abrazar. Esa es la tragedia moderna. Una abundancia de opciones, unida a una pobreza emocional. Y lo más perturbador es que no hay un afuera. No podemos salir del mercado del deseo, porque lo llevamos dentro en la forma de mirar, de compararnos, de buscar validación. Cada selfie, cada comparación, cada me gusta que perseguimos es una microtransacción que refuerza el sistema. El sistema no nos oprime desde arriba, lo alimentamos desde adentro. Houellebecq no invita a huir, porque no hay afuera. Invita a mirar, a reconocer lo que hemos perdido, la capacidad de sentir sin calcular. Y ahí, en esa lucidez sin consuelo, aparece un resto. La ternura. Houellebecq no la trata como romanticismo ingenuo, sino como el último gesto no mercantilizable. Ser tierno es inútil, no produce, no escala, no compite, y por eso mismo es un acto subversivo. La ternura rompe la lógica del intercambio. No pide crédito, no exige retorno, no persigue optimización. Es presencia, atención, cuidado. En un mundo que todo lo mide, la ternura se vuelve incalculable y justamente por eso vuelve a ser valiosa. Pensemos en lo que hoy se considera fuerza, autosuficiencia, eficiencia, control. La ternura apuesta por lo contrario. Dependencia reconocida, tiempo compartido, fragilidad aceptada. No es debilidad, es coraje. El coraje de no esconder la necesidad del otro. Cuando alguien cuida sin esperar retorno, escucha sin ironía, acompaña sin espectáculo, interrumpe por unos segundos la ley del mercado. Y en esa interrupción, algo profundamente humano sobrevive. La ternura no soluciona el sistema, pero salva el instante. Y la vida, al final, es una suma de instantes rescatados del cálculo. Quizá por eso la ternura incomoda. No se puede capitalizar, no promete crecimiento, no sirve para la imagen, solo enlaza, sostiene, repara. En el fondo, Houellebecq no escribe sobre sexo ni sobre moral. Escribe sobre el alma, sobre ese vacío que crece cuando el deseo se confunde con consumo, cuando la libertad se confunde con competencia, cuando la intimidad se confunde con exposición. Su literatura no consuela, pero ilumina, nos obliga a mirar sin adornos, lo que la modernidad hace con nuestros vínculos. Y al mirarlo, tal vez recordemos que,
Incluso en un mundo que todo lo vende, hay gestos que no deberían tener precio. La ternura, la atención, el afecto sincero, todo eso que parece pequeño y sin embargo sostiene la vida. Porque si el amor se ha convertido en mercado, quizá el gesto más humano que nos queda sea seguir buscando ternura. Aunque nadie la pida, aunque nadie la devuelva, aunque el sistema no la premie. Y tal vez en ese gesto inútil resida la última forma de libertad